Cinemática, parte 4. Características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, de tipo acelerado. Ya vimos que para hacer el estudio de un movimiento debemos tener en cuenta lo siguiente, que un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Al estudiar un movimiento debemos definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. A partir de eso, analizaremos cómo cambia la posición y su trayectoria. Podemos clasificar a los movimientos en función de su trayectoria en movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Y luego analizaremos su velocidad y su aceleración. Podemos clasificar a los movimientos en función de su velocidad en movimientos uniformes si la velocidad es constante en el tiempo, o movimientos variados cuando la velocidad cambia con el tiempo. Los movimientos los clasificamos en función de la aceleración en movimientos uniformemente variados si la aceleración es constante en el tiempo, o movimientos variados cuando la aceleración cambia con el tiempo. Analicemos este caso. Si vamos de Ciudad de Buenos Aires a Mar de Ajó y recorremos los 317 kilómetros y tardamos 4 horas, ¿a qué velocidad fuimos? Si hacemos el cálculo de velocidad, cambio de posición en el tiempo, y hacemos el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, determinamos que la velocidad es de 79,25 kilómetros por hora. Pero como observamos en el gráfico, el vector velocidad, que está indicado con la flecha verde, va cambiando de dirección y sentido constantemente a lo largo del recorrido. Es más, el módulo, por ejemplo, cuando nos detuvimos en los peajes, que fueron 3 en total, el módulo de la velocidad fue 0. O sea, esta velocidad que acabamos de calcular, ¿qué es? La velocidad media la definimos como la distancia recorrida en el tiempo empleado en recorrerla. Es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el metro por segundo. En un movimiento variado, la velocidad media se interpreta como la velocidad que tendría el móvil si lo hubiera realizado al movimiento con una velocidad constante, o sea, si hubiera sido un MRU. La velocidad media en este caso no nos sirve para saber la velocidad que tuvimos en cada instante. Lo que nos va marcando el velocímetro no es lo que nos da la velocidad media, entonces. Veamos esta situación. Si el cambio de velocidad es solo en el módulo, al movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede ser. En este caso, tiene una aceleración que se opone al sentido de movimiento y el módulo de la velocidad va disminuyendo, en este caso hasta que se detuvo. Si el módulo de la velocidad disminuye, al movimiento se lo llama desacelerado o retardado. En este caso tenemos el móvil que está detenido, velocidad inicial 0. Si le aplicamos una aceleración constante, la velocidad se incrementa en su módulo. En este caso, si la velocidad se incrementa en su módulo, al movimiento se lo llama acelerado. Siempre que cambia la velocidad en un móvil, en un cuerpo, este va a estar acelerado. Sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto el cambio puede ser en su módulo, en su dirección o en su sentido. Definimos a la aceleración como el cambio de velocidad en el tiempo, o la rapidez con que cambia la velocidad. Es una magnitud vectorial y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el metro por segundo por segundo. Se suele escribir esto con la operatoria matemática directamente como metro por segundo al cuadrado. Como dijimos recién, la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo, siempre teniendo en cuenta que toda variación es la diferencia entre la condición final menos la inicial, y por lo tanto la unidad es el metro por segundo por segundo. Si un cuerpo varía su velocidad en el tiempo constantemente, es decir, tiene una aceleración constante, al movimiento se lo llama uniformemente variado. Tengan en cuenta que si la aceleración es una magnitud vectorial, una aceleración constante, no cambia entonces esa aceleración ni de módulo, ni de dirección, ni de sentido. Para calcular la posición en un instante
determinado en este tipo de movimiento se utiliza la expresión el desplazamiento igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El más menos tiene que ver con el sentido que tenga la aceleración, si es a favor o en contra del movimiento, es decir, si el movimiento es acelerado o retardado. Siendo el cambio de posición la diferencia entre posición final e inicial, podemos reemplazar y llegar a la expresión que se llama ecuación horaria de la posición, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a estudiar las características de un movimiento. Ahí tenemos una esfera que la vamos a dejar caer por ese plano inclinado. A medida que transcurre el tiempo se va desplazando. Vemos que a medida que cae la velocidad se va incrementando. Vamos a ubicar con el programa primero cuál es la posición cuando comienza a moverse y ese va a ser el instante cero a partir de que comienza a moverse, o sea la velocidad inicial es cero y le vamos a decir a la máquina que nos permita pasar de a 6 cuadros a partir de ese instante. Como cada cuadro dura lo mismo, cada vez que pasamos 6 cuadros pasa el mismo intervalo de tiempo. Vamos a poner un sistema de referencia con el inicio del movimiento en el paralelo al plano inclinado para que el movimiento nos quede en una sola dirección y una escala, marcamos ahí que son 5 centímetros según la regla y ahí ya tenemos todo para empezar el análisis. Vamos a, cada vez que pasemos de a 6 cuadros, le vamos a decir a la máquina que nos marque cuál es la posición. Y vemos ahí entonces que a medida que pasa el tiempo, que es siempre lo mismo, nos va marcando cuál es la posición de la esfera. En principio podemos ver que el desplazamiento aumenta para igual intervalo de tiempo, por lo tanto la velocidad tiene que estar incrementándose. Veámoslo nuevamente. Veámoslo ahora pasando de a un cuadro, como es el movimiento, y vamos a ver en el programa cuáles fueron los valores medidos. Ahí ya el programa nos da el gráfico de posición en función del tiempo. En principio ya vemos que no es una recta como pasaba en el movimiento uniforme, sino que en este caso es una curva. Vamos a tomar los valores de tiempo y de posición que nos marcó el programa y vamos a analizar el movimiento. En nuestro caso vemos que la característica del movimiento a simple vista es que la dirección y el sentido de la velocidad no cambia, pues se trata de un movimiento rectilíneo y el módulo de la velocidad se va incrementando. De ahí que el movimiento va a ser un movimiento uniformemente variado de tipo acelerado. Vamos en el cuadro de valores a poner los tiempos en segundo que nos dio el programa, la posición para cada uno de esos instantes que nos determinó el programa y vamos a calcular qué aceleración tuvimos. Para el cálculo de aceleración usamos la ecuación horaria de posición, pero fíjense que velocidad inicial por tiempo luego decía más menos la ecuación horaria y en nuestro caso vamos a poner más porque la aceleración actúa en el mismo sentido que el movimiento. Teniendo en cuenta que el cambio de posición es la posición final menos la posición inicial, sabiendo que en nuestro caso la posición inicial era 0 y la velocidad inicial era 0, entonces la posición final va a ser igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como conocemos la posición que alcanzó y cuánto tiempo tardó en alcanzarla, podemos despejar la aceleración y calcularla. En este caso, como el tiempo está multiplicando, pasará ese término del otro lado de la igualdad dividiendo y el 2 está dividiendo, pasará del otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces nos queda la posición final por 2 sobre el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos, por ejemplo, para la posición 0,386 centímetros, nos quedará 0,386 centímetros por 2 sobre el tiempo que tardó 0,201 segundo al cuadrado. Y si operamos matemáticamente, el valor 19,11 centímetros por segundo al cuadrado será su aceleración. Completamos en el cuadro, hacemos el cálculo para la segunda situación, 1,452 centímetros por 2 sobre 0,402 segundos al cuadrado y nos da 17,97 centímetros por segundo al cuadrado. Completamos en el cuadro y repetimos esta operatoria para el resto de los valores. Podemos observar que
los valores más o menos se mantienen constantes, ¿sí? Hay una pequeña fluctuación debido a los errores de medición, sabemos que las mediciones no son exactas, ¿sí? Por lo tanto hay una pequeña fluctuación. Obviamente el primer valor es el que más error tiene porque estoy considerando una distancia corta, después vemos que los valores están muy próximos entre sí. Entonces, ¿con qué valor me quedo? Bueno, vamos a tomar el valor promedio de aceleración, sumando los 9 valores y dividiendo por la cantidad, y me tendría que quedar con ese valor de aceleración, 17,97 centímetros por segundo al cuadrado. Nosotros igual vamos a mantener, para ver el error de medición en el análisis, vamos a mantener los valores de aceleración que nos dio en cada caso, y solamente le vamos a asignar este valor de aceleración a la primera posición, porque si bien estaba en la posición 0 en el instante 0, tenía aceleración porque si no la velocidad no se hubiera incrementado. Entonces le vamos a asignar esta aceleración promedio a ese primer instante. Vamos a calcular ahora la velocidad. La velocidad la vamos a calcular a partir de la ecuación de aceleración, que dice que la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo. Entonces, si despejamos, como queremos calcular la velocidad, el tiempo que está dividiendo pasará multiplicando y cambiamos los intervalos por las diferencias correspondientes, haciendo cero aquellos términos que en nuestro movimiento eran cero, como el tiempo inicial y la velocidad final. Nos va a quedar que la velocidad final es el producto de la aceleración por el tiempo que tardó. Si reemplazamos, por ejemplo, en el primer caso, la aceleración es 17,97 segundos, el tiempo es 0, entonces, en este caso, la velocidad que tenía es 0. En el segundo caso, si reemplazamos los valores, 19,11 centímetros por segundo al cuadrado es la aceleración, por el tiempo que llegó a esa posición, 0,201 segundos, simplificamos las unidades, y nos da que la velocidad que tiene cuando pasó por ese instante es 3,84 centímetros por segundo. Si hacemos la misma operatoria con el resto de los valores, podemos ver ahí cuál es la velocidad que tiene en cada uno de los instantes. Podemos ver claramente cómo la velocidad se va incrementando producto de la aceleración. A partir de los valores medidos, vamos a graficar la posición en función del tiempo, es decir, cómo fue cambiando la posición a medida que transcurre el tiempo. Tenemos los datos de tiempo y posición que sacamos del programa donde hicimos el análisis de movimiento. Vamos a graficar la posición en función del tiempo. Eso se escribe de manera simbólica, x igual f de t, y significa que queremos analizar cómo fue cambiando la posición a medida que transcurría el tiempo. Es decir, la posición es función del tiempo. Entonces, si la posición es función del tiempo, el tiempo es nuestra variable independiente y la posición es la variable dependiente. En nuestro par de ejes cartesianos, la variable independiente siempre va en el eje horizontal. Por lo tanto, en el eje vertical pondremos la variable dependiente. Vamos a tomar un par de escalas, tanto para tiempo como para posición, y ese segmento va a representar 0,2 segundos. Y para posición, ese segmento va a representar 5 centímetros. Y ahí tenemos nuestra escala, tanto de tiempo como de posición. Ahora graficamos y encontramos los pares correspondientes a cada tiempo y a cada posición. Y ahí se nos va a aparecer entonces la gráfica que corresponde a cómo fue cambiando la posición a medida que transcurría el tiempo. Podemos ver que esta representación gráfica, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, ahora es una curva, no es una recta, y esta curva responde a la ecuación que vemos ahí, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Es una función cuadrática, vemos que la variable independiente, el tiempo, está elevado a la segunda potencia, por eso el nombre de la función. Y esta función cuadrática, la representación gráfica, es esa parábola que vemos en la gráfica. Si tomamos el tiempo de 0,201 segundo, vemos que la posición alcanzada es 0,386 centímetros. Si duplicamos el tiempo,
vemos que la posición alcanzada corresponde a el cuadrado, ¿sí? O sea que la posición cambia con el cuadrado del tiempo. Obviamente no nos da exactamente el valor cuadrado, ¿sí? O sea, nos dio 1,452 en la demostración experimental, ¿sí? Producto de los errores de medición. Podemos decir entonces que la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. A partir de los valores medidos y calculados, vamos a graficar ahora cómo cambió la velocidad en función del tiempo. Tenemos el cuadro correspondiente a tiempo y velocidad. Trazamos nuestros ejes cartesianos, tiempo en segundos en el eje horizontal porque es nuestra variable independiente, velocidad es la variable dependiente en el eje vertical, las escalas, 0,2 segundos para la escala de tiempo, 5 centímetros por segundo para la escala de velocidad. Graficamos cada tiempo con su velocidad y esa sería la gráfica que responde a cómo fue cambiando la velocidad con el tiempo. Vemos que no nos da una línea recta perfecta. Vamos a trazar con esa línea roja cuál debería haber sido lo que se llama la línea de tendencia o la gráfica media, cuál debería haber sido la gráfica. No nos da exactamente una línea recta con una pendiente única por los errores de medición. Podemos ver que la velocidad depende directamente del tiempo. La ecuación que responde esta recta es una función lineal. Vemos que el tiempo está elevado a la primera potencia. Si analizamos de la misma manera que hicimos antes y vemos que para el instante 0,201 segundo tenemos ese valor de velocidad, como la velocidad depende directamente del tiempo, si duplicamos el tiempo se tiene que haber duplicado el valor de velocidad. Si lo comparamos con el valor del cuadro, veremos que estamos aproximadamente en el valor que nos dio la medición. Obviamente la diferencia responde a los errores de medición. La velocidad entonces es directamente proporcional al tiempo. A partir de los valores medidos vamos a graficar ahora la aceleración en función del tiempo. Es decir, ahora queremos ver cómo cambió la aceleración a medida que transcurría el tiempo. Ahí tenemos los valores de tiempo y de aceleración. Representamos en un par de ejes cartesianos nuestro sistema de coordenadas, el tiempo en el eje horizontal porque es la variable independiente, la aceleración en el eje vertical porque es la variable dependiente, las escalas de tiempo mantenemos la misma, la de aceleración 5 centímetros ese segmento, 5 centímetros por segundo al cuadrado de ese segmento será la escala para aceleración. Tomamos los puntos y esta es la gráfica de aceleración en función del tiempo con los valores medidos. La aceleración tendría que haber sido una línea recta, ¿sí?, que nos marque que la aceleración fue constante. Ahí marcamos esa línea recta en el valor de la aceleración promedio. Obviamente no nos da exactamente esa línea recta producto de los errores de medición. Pero podemos ver que la aceleración es una constante. Y si es una constante, para cualquier valor de tiempo tenemos el mismo resultado. La aceleración no cambia con el tiempo. En nuestro caso, el movimiento estudiado, vemos que las características son que la dirección y el sentido de la velocidad no varían, pues se trata de un movimiento rectilíneo, y el módulo de la velocidad se incrementa ya que la aceleración es en el sentido del movimiento. Estas características definen a un movimiento rectilíneo uniformemente variado de tipo acelerado. Las características son que la aceleración es única y no cambia a lo largo del tiempo. Su sentido es en el sentido del movimiento. La velocidad es directamente proporcional al tiempo y la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo.